En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos habla del seguimiento de Jesús y nos presenta un dato muy curioso. Vamos a llamarle así la frustración ante el mensaje. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con momentos en que hay personas que no quieren escucharnos. En el Evangelio dice que Jesús iba de camino. Lucas siempre presenta a Jesús en un camino continuo desde Galilea hasta Jerusalén. Y entonces, obvio, en el trayecto está Samaria, y dice que entonces ahí los samaritanos querían que se quedara con ellos, pero al escuchar que iba para Jerusalén dijeron: no, pues mejor no. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se hablaban. Bueno, finalmente, cuando ellos quieren llegar a esa aldea para predicar y se enteran que Jesús va, dice que no los reciben. Pero hay dos apóstoles que el Evangelio dice que Jesús les decía los Boanerges, los hijos del trueno. Alguna cuestión habría ahí con el carácter del papá que se llamaba Zebedeo, Juan y Santiago, y con el carácter de ellos quizá también, porque dice que cuando se enteran que no lo quiere recibir, viene ese sentimiento de enojo. Dice: Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo para que los queme? Imagínate la actitud de ellos. Y Jesús voltea con ellos, dice, y los reprendió. ¿Cómo te imaginas que los reprendió? La verdad es que a Jesús no le gustó nada aquella actitud de ellos. Por eso Jesús dice: no, vámonos nada más a otra parte. Si aquí no nos quieren escuchar, no te enojes. Muchas veces nos pasa en la iglesia, o la gente que sirve, que dices: yo quiero llevar algo bueno y no me recibieron. Quiero hablarles o de un mensaje y la gente no respondió. Suele suceder, nos pasa a veces en los grupos. Decimos: es que hay tal cantidad de personas, pero los que se comprometen son muy poquitos. Desgraciadamente así es, pero dice Jesús como que no hace mucho caso a eso. Jesús continúa: vámonos a otra parte. Y en el trayecto, acordémonos que Jesús va a Jerusalén, menciona el Evangelio 3 personas que no siguen a Jesús. Y no es que Jesús no quiera, Jesús plantea las exigencias, porque dice que el primero, dice, mientras iba de camino, uno salió y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Este hombre a lo mejor tenía buena disposición, pero Jesús le hace una advertencia: tú me quieres seguir, pero las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero yo no tengo dónde reclinar la cabeza. En este sentido, la misión que realizo, está diciendo Jesús, y es algo que debemos pensar nosotros, conlleva incomodidades, conlleva incomprensiones. No busques entonces una manera de evangelizar cómoda. Hay personas que luego me hacen el comentario. A mí me preocupa siempre, en lo personal como párroco, que la gente se sienta cómoda en el templo, que funcionen bien los aires, que se escuche bien, que esté limpio. Digo, toda la gente de la iglesia le pone ganas a esto. Pero un detalle que a mí me preocupa siempre es el calor. Y entonces hay personas que dicen: bueno, el que va a venir, que venga y que esté dispuesto a sacrificarse. Sí, pero mucha gente no está dispuesta. Quizá porque van empezando en su vida cristiana, quizá porque no han renunciado a algunas cosas, pero ese es un pequeñito detalle
de cómo Jesús nos dice, pues el Hijo del Hombre no tiene clima. Entonces a veces nos va a tocar así. Los lugares de misión, cómo le hacen, y sin embargo escuchan al Señor con amor. Entonces, si quiero seguir al Señor, voy a pagar las consecuencias. A final de cuentas vendrá la recompensa, pero en el trayecto a lo mejor vienen incomodidades. No solo lo del clima, esto fue un detallito que me vino a la mente. Vienen muchas incomodidades en ocasiones, incomprensiones como les pasó a ellos con los samaritanos y otras cosas. El otro dice que Jesús le dijo, sígueme, él se lo planteó. Y él dijo, Señor, déjame ir a sepultar a mi padre. Y la respuesta de Jesús es muy fuerte, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que Jesús no quiera que sepulten a alguien, es una práctica de misericordia, es una obra de misericordia. El problema es cuando la gente pone excusas en el seguimiento de Jesús, porque Dios es más importante, siempre es más importante. Nunca puedes decir que es más importante mi mamá o mi papá o mis hijos que Dios. Dios es Dios y Él merece toda la honra y la gloria. Y si lo tienes a Él en primer lugar, todo lo demás se va a acomodar. Acuérdate lo que decía el Evangelio, busca primero el reino y lo demás se te dará por añadidura. Y al ir cumpliendo con el Señor, obviamente, tienes que ser responsable con tus hijos. No se trata de ser irresponsable con tu esposo, con la gente que te quiere y que quieres. Entonces, que nunca utilicemos como excusa estas cuestiones de la muerte de un ser querido, porque entonces lo único que estamos demostrando es nuestra propia muerte y nuestra muerte a la gracia. Finalmente, el otro le dice, Señor, déjame ir primero a despedirme de mi familia. Esta era una excusa. La familia es algo muy importante, para Jesús lo fue, pero también a veces con tal de quizá eximirnos de asistir a misa, eximirnos de algún apostolado, ponemos como excusa a la familia. Y es que a veces tienen la exigencia. Ustedes saben que los sacerdotes, los religiosos, dejamos a la familia y nos vamos a otra parte a servir, donde el Señor lo disponga. Y lo hacemos con amor. Y el Señor dice, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Un sacerdote o una religiosa no puede estar, es que yo quisiera estar mejor con mi familia. No, seguimos al Señor y esto nos da felicidad. Y a veces, no nada más nosotros, también los laicos, tienes que renunciar a una parte. No se trata de dejar a la familia. No, nunca nos desvinculamos ni nosotros. Se trata de continuar, como dice el Señor, anunciando el reino. El que empuña el arado y mira hacia atrás, el que se la pasa añorando lo que dejó, ese no sirve para el reino. Es como, imagínate a un esposo que se casa y dice, uy, me hubiera casado con fulanita. Ese no sirve para ese matrimonio. El que dice, no, pues mi mamá cocinaba mejor que mi esposa. Si te la vas a pasar llorando por lo que dejaste, no sirves para esa vocación. Entonces el Señor nos invita a la renuncia. En ocasiones tenemos que renunciar a comodidades, a cosas de nuestra familia, alguna diversión, alguna cuestión, pero créelo que cuando renuncias a algo, el Señor se desborda en misericordia, en amor y en bendiciones hacia ti. Por eso no añoremos lo que dejamos. Por eso apostémosle al reino, apostémosle a las cosas de Dios. No te eximas de las cosas del Señor por cualquier cosa. Mejor dispón todo. Créelo que el Señor es un Dios generoso, amoroso, que te va a recompensar por miles lo que hayas dejado. No vas a añorar, no vas a llorar lo que dejaste. Que Dios nos conceda corazones generosos, corazones dispuestos a dejar atrás lo que tengamos que dejar con tal de estar evangelizando y con tal de apropiarnos del reino como el Señor lo quiere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.